¿sí? Esos privilegios, esas recompensas que podemos vivir bajo el nuevo pacto. Amén. Y hoy estamos celebrando, creo que globalmente, ¿no? Se recuerda ese domingo de Pentecostés. Hoy es domingo de Pentecostés, que es cuando en la palabra vemos en Hechos 2 que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Amén. Es mañana, es hoy, se celebra hoy, es mañana, que son esos 50 días después de la Pascua. ¿Sí? Dice la palabra que Jesús murió, al tercer día resucitó y estuvo durante 40 días enseñando, ¿sí? Con cuerpo resucitado. Y luego hubo una espera, unos pequeños días, hasta que llegó el día del Pentecostés. ¿Sí? Ahora lo leeremos. Pero fíjate que ya estamos en la conversación. Ahora estamos celebrando Pentecostés como iglesia global, pero ya estamos en la conversación de ese día en el que llegó la verdadera promesa. Porque nosotros estamos hablando para caminar como pueblo de pacto, como una iglesia que es consciente del pacto que Cristo pagó por nosotros. Estamos hablando de las promesas del pacto, ¿sí? Pero la mayor promesa, de hecho, de donde viene todas estas promesas, es la promesa del Espíritu Santo. Sí, dice la palabra que os conviene que yo me vaya, Jesús les decía, para que venga uno semejante a mí. O sea, la promesa. Todas las promesas que hemos ido viendo, por ejemplo, el ser perdonados, es a través del Espíritu Santo que recibimos ese perdón. El ser guiados es por el Espíritu Santo que somos guiados. El ser transformados es a través del Espíritu Santo. Entonces, vemos muchas promesas que hemos estado viendo, ¿no? Hoy veremos la de propósito, que el Señor nos entrega propósito. Pero todo fluye de esa gran promesa que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Yo no sé si a ustedes les está bendiciendo esta serie. A mí sí. Sí, sé que a algunos sí, pero no sé si a todos. Pero, mi hermano, aprendamos mucho esto. Dice la palabra que tú debes de ser capaz de defender tu fe. Y esto que estamos hablando aquí no es un tema normal, o sea, no es un tema pomposo, ¿no? Como que yo no estoy aquí para motivarlos, aunque los motivo, sé que sí, porque lo hace la palabra, ¿sí? Hay muchos predicadores motivacionales que te motivan y tú puedes y tal, y amén, eso nos hace falta, ¿sí? Pero yo estoy aquí como pastor para que tu corazón cada vez se parezca más al de Cristo. Sí, yo estoy aquí delante tuyo como profeta para hablarte la voluntad del Señor hoy. Estoy como evangelista para decirte, ve y predica la palabra. Estoy como maestro para enseñarte las Escrituras y que tú puedas por ti mismo defender tu fe. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 3:15. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otra traducción, perdone que estoy de la garganta así, dice en otra traducción, en la NTV, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Nosotros, como hijos de Dios, debemos saber explicar nuestra fe. Yo te pregunto, ¿tú sabrías explicarle tu fe a alguien? Pues estas conversaciones que estamos teniendo es para eso. Porque fíjate que lo hemos enfocado a la recompensa y estamos viviendo esas recompensas. Pero esto te prepara para defender tu fe, para evangelizar, para hablar de lo que tú estás creyendo. Entonces, yo no sé si tú no has ido al Grupo Mesa, hemos sido bendecidos. Recuerdo en el Grupo Mesa, sé que las chicas también hicieron esa dinámica, cogimos una plastilina, dibujamos las grietas de nuestro corazón, en el de ser transformados, ¿no? Oramos por sanidad, estamos siendo bendecidos y edificados, pero también preparados
porque también estoy aquí como apóstol, ¿no? Referente, como ese corazón apostólico, para hacer madurar tu fe, para que tú veas el plano completo del Evangelio, que no se trata de que para que me vaya bien. Sí, también murió Cristo para darme una vida abundante y debemos creer diariamente, pero es un plan completo, que es una visión apostólica, no termina en mí, sino que termina en Él otra vez. Él es el alfa y el omega. Entonces esto madura nuestra fe. Ay, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y vas a la iglesia? Sí. Ay, ¿y en qué crees? No, pues vente a la iglesia, que ahí seguro te explicamos y el Señor, amén, está bien. Al principio yo no sabía explicar todo esto de ahora, o sea, no nacimos aprendidos. La palabra luego que la vas escudriñando, vas aprendiendo. Pero tenemos que ir poco a poco caminando hacia la madurez. Recuerden, la madurez es asumir responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es saber asumir, saber dar testimonio de lo que creemos, de nuestra fe. Es muy ambiguo creer en Jesús, creo en Jesús, sí, amén, todos entendemos. Pero ¿en qué crees? ¿En qué crees? ¿Cuáles son tus creencias? Cuando un hermano quizás viene, que me invitas, un amigo, hoy tomaremos la Santa Cena, y oye, ¿y eso de la Santa Cena qué es? ¿Sabes explicar esto? Sí, pues fíjate, recordamos el sacrificio de Cristo que Él hizo por nosotros y nos entregó un nuevo pacto. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso del pacto? Es un nuevo pacto. Dice la palabra que Dios se relacionó con el hombre a través de pactos. Encontramos 8 en la Biblia, pero este último es el completo, el perfecto, el que anuló la condenación de los otros y ahora podemos vivir en plenitud en ese pacto. ¿Ah, sí? ¿Y cómo me afecta a mí ese pacto? Pues que eres perdonado. Y empiezas tú a saber argumentar tu fe. Entonces yo te animo a que tú tomes nota, vuelvas a ver la prédica o los versículos, léelos, mastícalo, porque tú debes saber argumentar tu fe, orientar a otros hacia Cristo. No, tú eres perdonado. Este pacto habla de que Cristo ahora está en nosotros, nos entregó propósito, ahora somos transformados, hay bendiciones. ¿Y cómo hago para caminar? Acércate y empiezas tú a tomar responsabilidad como hijo. Entonces, no sé si a ustedes les ha bendecido, pero a mí sí me edifica también. Amén. Y les animo a que tomen muchas notas. Y las que no alcancen, pídale al Espíritu Santo, investiguen sobre ese tema, pregúntenos, claro que sí. Esto en el grupo Mesa se mastica. Es ahí donde masticamos todo esto. Amén. Y estamos disfrutando de esa gran promesa. Hoy celebramos la gran promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. La gran promesa de que el Espíritu Santo vino a habitar con nosotros. Quiero leer Hechos, capítulo 1, luego el 2. Hechos 1, del 1 al 5. ¿Sí? Vale. Hechos capítulo 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto es Lucas escribiendo el libro de Hechos, diciendo: en lo primero que te escribí, que es el Evangelio de Lucas, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el Espíritu Santo, la promesa, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego dice Hechos 2, versículo 1:
cuando llegó el día, ese día esperado, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros a cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vemos al Espíritu Santo llegando a la iglesia. Esto ya lo hemos hablado muchas veces y lo seguiremos hablando. Amén. Este es el momento en el que el Espíritu Santo viene, nace la iglesia, a través de que el Espíritu Santo viene sobre los discípulos. Y se encontraban hablando en lenguas, dice. En lenguas que desconocían, pero que el Espíritu Santo los capacitó con ese poder para predicar el Evangelio a gente que ni conocían. Pentecostés sucedió en una época en donde había una fiesta judía, ¿sí? que tiene que ver con cuando la ley fue dada en el monte Sinaí, y también se celebraba la fiesta de la cosecha, ¿sí? Entonces mucha gente de fuera, de muchas ciudades, venían a ofrecer al templo las primicias de esa cosecha. Venía gente, por eso había gente de todas las regiones, y de repente se encuentran con esto, ¿sí? Yo recuerdo cuando fui bautizado en lenguas por el Espíritu Santo, creo que tenía 17 años. Fue en un campamento de jóvenes, de hecho, ¿sí? Yo recuerdo que fui bautizado en lenguas y yo me hallaba orando normal. Yo en mi boca estaba hablando: Dios, Padre, te pido que... normal. Pero mis oídos estaban escuchando unas lenguas extrañas. El Espíritu Santo nos da la capacidad para predicar el Evangelio en lenguas extrañas, pero para bendecirnos y bautizarnos también en lenguas. Yo me imagino a los discípulos, ellos ni sabrían que estarían hablando en otro idioma. No lo sé cómo sería. Algunos estarían hablando en lenguas angelicales, otros en un idioma diferente, pero todo esto por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por la presencia de que el Espíritu Santo vino a sellar sobre ellos ese pacto que hemos estado estudiando. Dios escoge ese mismo día en el que se celebraba esas fiestas de Shavuot, se llama Shavuot, la fiesta judía, para entregar el nuevo pacto al Espíritu Santo. Amén. Recuerdan Jeremías 31:33 que dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo que viene sobre nosotros para capacitarnos, para santificarnos, para muchas cosas, como hemos visto al principio. Pero si hay algo que sucedió, que marcó un antes y un después, en ese momento en el que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, es que dio lugar al nacimiento de la iglesia. Nosotros sin el Espíritu Santo no somos. Yo en mi individual tampoco, sin el Señor no somos. En ese momento el Espíritu Santo llegó a dar inicio a un movimiento, a la iglesia, imparable.
que iban a predicar con poder y maravillas la gloria del Señor. Amén. Por eso hoy, aunque recordamos ese Pentecostés, lo principal que a mí remarca, siguiendo la serie que estamos hablando, es que el Señor, cuando viene sobre nosotros, nos da propósito. El Espíritu Santo, cuando viene a sellarte, cuando viene sobre ti, cuando recibes al Señor, te entrega propósito. Te entrega propósito. Recibir el nuevo pacto nos entrega un propósito. Sí, quizás a veces creemos en el Señor, pero vamos desorientados por la vida, no sabemos cuál es mi propósito. Hemos hecho una serie de esto, pero parece que no hay un sentido a lo que hacemos. Y esto fuera de la iglesia puede pasar, pero en la iglesia de Cristo no puede estar sucediendo. Porque el Espíritu Santo está sobre ti y te ha dado un propósito. A ti y a mí nos ha dado un propósito. No estamos simplemente para gastar oxígeno y trabajar, o ir a la iglesia el domingo y durante las semanas uno más y ya está. No, hay propósito en el camino del Señor. Si tú te estás aburriendo en la iglesia, mi hermano, hay un paso más que debes dar. Hay un paso más que debemos dar, porque con el Señor tenemos propósito, y cuando te enfocas en el propósito eres bendecido mucho más, sobre todo internamente. Sobre todo internamente. Hay una teología un poco turbia, ¿sí? Así como la teología de la prosperidad, que es falsa, ¿sí? En plan todo eso que ya... Ahora la iglesia parece que está bastante apercibida de eso, ¿no? Esa teología en la que tú das 10 y mañana te llegan 20, ¿no? Tú das tu coche y entonces todo este tipo de cosas, ¿no? Forzando, no que el Señor no te lo pida, ¿sí? Yo he dado ofrendas extravagantes porque el Señor me lo pide, ¿sí? Pero una teología en la que enseñan de que si tú das dinero, el Señor te da el doble, ¿sí? Luego tu vida está llena de pecado, pero tú da hoy, da hoy aquí, y yo te lo bendigo y se te multiplica. Esa distorsión, ¿sí? Todos conocemos esta teología que es falsa, ¿sí? Que se parece a la verdad, porque existe la siembra y la cosecha, se parece a la verdad, pero que no es correcta. Lo peligroso de las teologías falsas es que se parecen mucho a la verdad. Nadie se iría a comprar a una tienda con un billete. Hay unos billetes de papel de niños, de chuches, que se comen, que es falso, evidentemente. Nadie se iría a comprar con ese billete en la tienda. Pero un billete falso que parece mucho al real, a veces sin querer, como no conoces, acabas, hasta pasa por nuestro bolsillo un billete falso y a veces ni te das cuenta, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque lo falso, lo peligroso, realmente se parece mucho a la verdad, pero no es. Sí, y así pasa con la teología del propósito. Sí, hay una corriente un poco más nueva que habla de esto de que tu propósito, encuentra tu propósito, que para que seas feliz y todo esto, ¿sí? Pero que es muy peligroso porque estamos cayendo de nuevo en satisfacer mi yo, es encontrar mi felicidad en lo que hago, y no es correcto. Se parece, te estoy diciendo, tienes propósito, pero tu propósito no es lo que haces. Tu propósito no es ser pastor, no es ser abogado, y entonces cuando encuentres lo que te encanta hacer, ahí serás feliz. No. Al final de ese camino encontrarás vacío de nuevo. Hay gente que ha emprendido caminos bonitos porque le encantan, separados de Cristo, pero que al final de todo se dan cuenta que teniéndolo todo, no tienen nada. Hemos escuchado muchos famosos y no tan famosos que al final de toda una vida no tienen nada y están vacíos por dentro, que es lo más importante, y a veces por fuera, porque se encuentran solos. ¿Por qué? Por perseguir una vida de propósito, porque el Señor me bendice, ¿sí? Y encima es lo que sé hacer y me encanta, y yo sé que el Señor...
pero no encontraron el verdadero propósito, sino el que el mundo vende. El mundo vende propósito también, pero ese no es el verdadero propósito. Es lo que quiero hablar hoy. Es lo que quiero hablar hoy. No se trata de encontrar satisfacción en lo que más te gusta hacer. Todo lo que hagas se convertirá en un ídolo porque reemplazará el verdadero significado de tu vida. Corremos ese peligro. Ese quizás emprendimiento, quizás carrera que estoy estudiando, todo es todo hermosísimo, todo hermosísimo, no es malo, ¿sí? Pero si tú no encuentras tu propósito real, todo aquello que empieces se convertirá incluso en tu ídolo y aún te separará más de Dios y más de tu propósito. ¿Cuántos recuerdan de la serie de propósito que hicimos? ¿Cuál es nuestro llamado? A ver. Bien. Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Dice la palabra. Dice que Él hizo de nosotros un reino de sacerdotes. No un reino con sacerdotes. Solo unos cuantos son los ungidos. Sí que hay autoridad, sí que hay todo esto, pero dice que es un reino de. O sea, que el reino está constituido por sacerdotes. Todos somos hijos y sacerdotes del Rey Altísimo. Y nuestro llamado es ser sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué pasa? La palabra sacerdote la confundimos, ¿no? A veces la relacionamos con otro, no sé, igual incluso con la Iglesia Católica, ¿no? Vemos como una figura. Es como piensa en una casita dibujada a mano. Y todos vemos la casita, justo la del triángulo arriba, el cuadradito, ¿sí? Palabra sacerdote, pensamos en, pues, las túnicas, en cura, en todo esto, ¿no? Pero la palabra nos describe a todos nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo. La palabra habla de que tú y yo hemos sido llamados de nuevo a un lugar de comunión que habíamos perdido en Adán y Eva. Se cayó, o sea, el pecado entró al mundo y ahora Cristo nos volvió a reposicionar. Entonces ahora el Señor nos llama de nuevo a ese lugar de comunión en donde estamos para ministrar su corazón, ser ministrados y llevar a otros a ese lugar. Ese es tu llamado y mi llamado. La palabra llamado viene del término vocare y se confunde con la vocación, pero tu llamado no es ser evangelista, no es ser adorador, no es ser... No. Tu llamado y el mío es ministrar el corazón del Padre, ser ministrados por Él y llevar a otros a ese lugar. Luego dentro de esa respuesta, ese llamado que estamos cumpliendo, encontramos nuestro propósito. Cuando conectamos realmente con lo que hemos sido llamados a hacer desde el principio. Dios creó todo para habitar con nosotros y nosotros con Él. Dios se paseaba por el jardín y hablaba con Adán y con Eva y cuando los fue a buscar que no los encontró, venía a hablar con ellos. Pero la muerte espiritual los desconectó del Padre y por eso el Padre decía, ¿dónde estáis? O sea, por omnisciencia sé dónde estás, pero no te siento. ¿Dónde está tu espíritu? Eso es en definitiva lo que estaba pasando. Pero ahora que Cristo vino a traer un nuevo pacto, rompió el velo y volvemos a conectar, nosotros ahora tenemos acceso directo y estamos cumpliendo nuestro llamado. Jeremías 31:3, ¿se acuerdan? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es otra vez conectando con Él. Y ahora tienen propósito, porque ellos serán para mí mi pueblo. Yo tengo para ellos planes. En la serie de propósito que hicimos el año pasado, di el ejemplo de un móvil. Me gusta darlo de esta manera. Es un teléfono móvil, ¿vale? Un teléfono móvil que tú está en la tienda
¿vale? Por sí ese teléfono móvil pues no hace nada, ¿vale? Hay alguien que va y paga el precio para comprar ese teléfono móvil, ¿sí? ¿Se acuerdan? Síganme la semejanza. Cristo paga un precio para de nuevo adquirirnos con amor, como su pueblo. Ahora este teléfono está cumpliendo un llamado, que es servirme. Está ayudándome, ¿no? Digamos que está complaciendo lo que yo necesito. Está complaciendo mi corazón. Yo también lo cuido. Nosotros no somos un móvil. Ahí faltaría un ejemplo diferente, pero síganme con el ejemplo. Sí, yo no complazco el móvil, pero Dios sí nos complace a nosotros, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahora este teléfono, cuando se posiciona con lo que está llamado a hacer, se activan unos propósitos. Ahora este teléfono sí funciona y sirve para llamar, navegar, buscar información. Así, siguiendo esa semejanza, es como somos llamados nosotros. Hemos sido llamados de nuevo al lugar de comunión con el Padre, y ahora tenemos comunión con Él. Ahora nuestra vida existe. Ahora hemos sido resucitados de nuevo con Cristo, y ahora es cuando hallamos nuestro propósito. Y lo vemos en la palabra, como nuestro propósito es adorar al Señor. ¿Se acuerdan? Adoración, comunión, discipulado, testimonio y ministerio. Son nuestros 5 propósitos. Cuando nuestro llamado está conectado correctamente, nuestro propósito nos hará feliz. Pero no podemos perdernos de nuestro llamado. Necesitamos encontrar satisfacción en nuestro llamado. Necesitamos estar satisfechos en nuestra relación personal con el Padre. Si no, todo lo que hagas, perdición. Te durará más, te durará menos, pero si te desconectas del Padre, todo tiende a destruirse. Satanás está como león rugiente mirando a quién devorar, a quién destruir. Si nos desconectamos de la comunión personal con nuestro Padre, aún nuestra familia corre peligro. Ya no hablo de proyectos. Aún nuestra vida corre peligro, porque no estamos en el lugar que nos corresponde. Y seremos engañados, y aquello acabará convirtiéndose en un ídolo, y lo que empezó siendo por Dios acabará siendo por... Todo se va turbando. Ahora resulta que tengo problemas en el trabajo, y ahora no entiendo, y entonces ¿yo qué hago aquí? ¿Será que Dios no me habló para venir aquí? Y resulta que solo es una prueba, pero claro, nos perdemos, nos desorientamos. ¿Por qué? Porque se perdió el norte, se perdió la conexión, como Adán, se escondieron. Entonces, uno que había sido hecho para reinar como rey y para habitar en la presencia de Dios como sacerdote, estaba escondido, desorientado, porque se desconectó del Padre, de su Creador. Y es importante que nosotros por eso cuidemos mucho nuestra vida espiritual. Es importante que tú no te desconectes nunca de tu llamado. Si tú estás aquí, es porque has respondido al llamado. Le has dicho, sí, Señor, quiero habitar contigo. Y te está costando más, te está costando menos, estás aprendiendo, acabas de llegar, te enfriaste, volviste, todo lo que tú quieras. Y habrás comprobado no, pero si nos desconectamos de nuestro llamado principal, que es entrar al lugar secreto, Mateo 6:6, cerrando la puerta atrás de nosotros, ministrar el corazón del Padre, ser ministrados por Él, todo lo demás se va a caer. Esto no es una profecía, esto es simplemente que lo he visto, pero lo dice la palabra. Y si la palabra lo dice, la palabra no cambia. La palabra no cambia. Pero cuando nosotros, iglesia, cuando nosotros entendemos que Cristo pagó un precio, y un precio de sangre,
para reconectarnos de nuevo con la presencia directa, con el Señor mismo, ¿sí? Y ahora nos ha entregado lo que hemos hablado, perdón de pecados. Empezamos a construir sobre un cimiento sólido que es Cristo. Esto lo habla en 1 Corintios 3. Unos que edifican con hojarasca, con madera, otros con oro y tal. Dice, como quieran, pero el fundamento, Cristo. Cristo. Porque entonces ahí sí. Es más, si me caigo, caigo en Cristo. No me desconecto de mi llamado, porque caigo en Cristo. Entonces desde ese lugar empezaremos a disfrutar una vida con propósito. Una vida con propósito. Mira Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuánto les suena este versículo? Es súper conocido. Pero dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces el Señor nos llama, pero Él ya tiene un propósito para nosotros. Entonces, cuando respondemos a ese llamado y conectamos con el propósito de Dios para nosotros, en ese camino, todas las cosas, Dios las usará para bien. A veces repetimos versículos por repetir. Y oímos a un gente que ni va a la iglesia. No, todo sirve para bien, que es un versículo bíblico. Espérate. Está muy bien que creas en eso, pero dice que a los que lo aman y son llamados, a los que son hijos, a los que realmente están siguiendo a Cristo, a esos, cuando están encaminados en el propósito que Dios puso delante de ellos, todo lo que pase sirve para bien. No es un mantra para repetir. Aunque yo esté perdido, no, esto seguro sirve para... Sí, pues aprenderá la lección o no, porque volverá a repetir. Pero es para los hijos que están en comunión con el Señor. Y como hijos estamos hechos para ser satisfechos por el Padre y para satisfacer al Padre. Una definición de propósito, si la quieren apuntar, que yo diría, después de todo un resumen, después de meditar otra vez en la serie que hicimos de propósito, yo concluiría que el propósito es el deseo del corazón de Dios que fui llamado a satisfacer. Propósito es el deseo del corazón de Dios que fui llamado a satisfacer. Propósito es el deseo del corazón de Dios que fui llamado a satisfacer. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes del Dios Altísimo, somos hijos de Dios. Y Él tiene planes de bien para nosotros. Él tiene planes de misericordia. Entonces, cuando nosotros entendemos de que estamos hechos para adorar a Dios, para predicar su palabra, lo estamos haciendo por satisfacer el corazón del Padre. Empezamos a dejar de seguir al Señor. Todos empezamos de una manera u otra, pero empezamos de dejar de seguir al Señor porque necesitaba un trabajo, o porque quería que mi matrimonio se restaurara, o por una sanidad física, o porque me sentía vacío. No me faltaba nada, pero me sentía vacío, y como por satisfacer ese vacío, y todas estas cosas son dignas, pero empezamos de dejar de seguirlo por necesidades personales y empezamos a seguirlo por quién es Él. Porque entonces en este camino de conversión, ¿no? De moldeaje, de entender, wow, es que Cristo murió, y entonces decimos, no, Él es Rey y se merece todo de mí. Entonces empieza a costarte cada vez menos seguir a Cristo, porque ya no lo haces por satisfacer. Entonces, aunque esté bien, aunque esté mal, no lo hago por eso, lo hago por quién es Él. Entonces encuentras
encuentras tus propósitos encontrándote con Él, verdaderamente, ¿no? Y hay 3 actitudes que quiero compartirles. Hay 3 actitudes que se hacen realidad en nuestra vida cuando nosotros caminamos conectados con nuestro llamado y viviendo nuestro propósito. 3 actitudes. Cuando vivimos en el propósito que Dios nos dio en el nuevo pacto. ¿Cuándo? Que empezamos a hacer todo como para Dios. Es hacer todo como para Dios. Todo como para Dios. Dice Colosenses 3:22 hasta el 24. Dice: siervos, obedeced en todo, a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo de que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí está hablando en nuestro trabajo incluso. Tú no estás sirviendo a la empresa que estás trabajando. Si tú eres hijo de Dios, has entendido que has sido llamado a ser sacerdote del Dios Altísimo y has encontrado un propósito que es que todo lo que tú haces es adoración. Tú ya no estás trabajando para un jefe. Tú estás trabajando para el Señor mismo, porque es a Cristo a quien servimos. Entonces tú ya aquello de, bueno, cuanto menos haga mejor. No, pues no, es que ese no hace, yo tampoco hago. O si me puedo escaquear un poco, no. Los hijos de Dios tenemos que ser los mejores trabajadores de la historia de la empresa. Me pasaba en el trabajo, ahora que estoy trabajando en la administración, para llegar a aprender a lo que quieren que haga, ¿no? Me empezaron enseñando cómo funciona el proceso desde el principio. Y me ponían a aprender cómo escanear para luego archivar, para luego, bueno, en fin, es un proceso, ¿vale? Y claro, pues esto lo vivo yo, por eso lo estoy predicando, es algo que vivo en mi trabajo, ¿no? Y se me acerca el jefe y me dice: oye, aprendes muy rápido, se te da muy bien, ¿no? Que es fácil. Pasa que, pues, en fin, bueno, para mí quizás, hay gente que no, sí. Y yo le decía, ahí me abrió la puertica y le dije, sí, por ahí me le meto. Y le dije, yo es que todo lo que hago, le digo, lo hago como si fuera para el Señor. No le dije, no lo hago para ti, no. O sea, lo dije con amor, con cariño. Dice, yo todo lo que hago, lo hago para el Señor. Y le dije, y mientras yo esté escaneando, será el tiempo en el que mejor de la historia de la empresa haya escaneado, porque lo estoy haciendo para Dios. Y se quedó como, se quedó impresionado. Ahora ya no estoy en eso, está otro. ¿Qué pasa? Bajo el rendimiento del escaneo. ¿Por qué? Porque eso está todo controlado. Cada día el porcentaje de escaneo salía al 95%, 80%, mientras Oscar estuvo escaneando 99%. Y le decía yo, y aún falta un 1% ahí. Y me enfadaba, no, tranquilo, no, ¿dónde estás el barato? Dame, te voy a buscar. Porque lo hacemos para Dios. Si tú estás trabajando limpiando, tú no lo estás haciendo para el que te está pagando, tú lo estás haciendo para Dios. Si tú estás, no sé, decorando, todo lo que haces, cuando tú entiendes que tu llamado no es algo terrenal, tu propósito no es hacer lo que me gusta solamente, no. Cuando tú entiendes que Dios te llamó y ahora tienes un propósito, pero porque el propósito está en ti, no porque es lo que haces, todo lo que haces, lo haces como para el Señor. Porque a Cristo el Señor servís.
Entonces, en tu trabajo, hazlo como para el Señor. No te iguales a los demás. Y si hay uno mejor que ti, pues bueno, es un objetivo para igualarte. No por competir, no por nada. Pero si ese puede hacerlo así de bien para él mismo, yo para el Señor más. O sea, todo está centrado en agradar al Señor, en ser excelentes en lo que hacemos, porque todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, como dice el versículo. Obedecemos a nuestros jefes terrenales, pero no servimos al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No buscamos ningún ascenso. No, yo voy a hacer esto para que... Sí, eso también vendrá, ¿sí? Pero no buscamos agradar al hombre. Yo busco agradar a mi Señor. Amén. Lo que da propósito a tu trabajo no es lo que estás haciendo, sino para quién lo estás haciendo. Entonces ahí encuentras de que desde el abogado, como el mundo ve, ¿no? Quizás mayor o menor, ¿no? La labor que hace, o el que pinta, limpia, lo que sea, todos tienen el mismo propósito. Todos están en la misma tarea de ser el mejor en lo que están haciendo, porque están sirviendo al Señor, porque están sirviendo al Rey de Reyes. Así que lo que da propósito a tu trabajo no es lo que estás haciendo, sino a quién se lo estás haciendo. Segunda acción: dale la gloria al Señor. Le damos la gloria al Señor, es algo natural. La segunda acción: le damos la gloria al Señor. Santiago 1, 16 y 17 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto, toda buena dádiva que ustedes ven en mí, cualquier cosa buena, eso viene del Señor. No es mío. Lo malo sí viene de mí, del pecado, del cuerpo, de la carne. Pero si hay algo bueno en mí, es del Señor, es puesto por Él. Entonces, conectemos, ¿sí? Primera acción, todo como si fuera para el Señor. Segunda acción, toda la gloria para Él. No, esta hermosa casa que he podido construir con mi esfuerzo, amén, todo ha sido gracias al Señor. Esta familia que estoy construyendo, todo ha sido gracias al Señor. No por mi super sabiduría, no. Cuando no llegaba yo, llegaba Él. Y donde yo llegaba, llegaba por Él. Todo es por Él. Todo es para el Señor. Toda la gloria sea para el Señor. Y en el trabajo, por eso yo le decía al compañero, al jefe, le decía, no, esto es por Dios. Yo antes era muy tímido. Antes era introvertido. Yo, si no hablaba, mejor. Podíamos estar en la reunión y yo estaba tranquilo. El otro día en el grupo Mesa, con lo de la plastilina del corazón que les conté, del tema de ser transformados, compartía un testimonio. Cuando yo de pequeño, se ve que yo hablaba muy fuerte. Y mi familia me decía, oye, no hables tan fuerte, cállate. No, ¿por qué gritas tanto? Estoy aquí a tu lado, ¿no? Y eso fue generando en mí, porque eran personas de autoridad, fue generando en mí una identidad que cuando llegué a la adolescencia ni hablaba. Esto no fue ni consciente. O sea, Satanás usa tus palabras como padre, como tío, como hermano, como abuelo sobre los hijos. Por eso qué bendición que hiciéramos lo de hoy, porque eso entra en nosotros una identidad falsa. Nosotros como padres somos profetas de nuestros hijos, y eso generó en mí una identidad. De hecho, yo hablaba flojito y la gente me decía, ¿qué? Antes me decían, calla, y ahora de repente, ¿qué? No, que... Ustedes ahora me ven hablando fuerte por el micrófono, ¿no? Pero no, yo era muy introvertido.
muy introvertido. Yo la primera vez que mi pastor Roberto, lo amo mucho, me puso delante a hablar para dar el tiempo de la ofrenda. Oh, yo estaba ahí. En nombre de Jesús, Dios le bendiga. Y tenía ahí una cosa preparada que el Señor me había hablado, que luego se la mostraba y me decía, es como una prédica. El Señor ya venía formando, ¿no? Pero no podía hablar. Entonces yo ahora, que quizás el Señor me dio estoy hablando, ahora me comunico, hablo fuerte, todo esto es por el Señor. Todo lo que tú tienes de bueno es porque el Señor te lo ha dado. Sea que seas alegre, sea que seas amable, sea que seas generoso, todo lo bueno que hay en ti viene del Señor. Y debemos darle la gloria al Señor. Amén. Y tercera acción. La tercera acción de vivir una realidad de la promesa del Señor, de tener propósito, de conectar con el Señor, es que vivimos con un corazón misionero. Vivimos con un corazón misionero. Vivimos con un corazón misionero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que hace. El Pentecostés no fue un evento único que sucedió, sino que es una realidad continua en nosotros. Y el Pentecostés no fue un retiro espiritual, ¿no?, en donde ellos se apartaron para recibir bendición. No. El Pentecostés fue una activación misionera. La iglesia empezó, nació. Entonces, el mismo efecto que el Espíritu Santo tuvo sobre los discípulos en el Pentecostés, tiene hoy sobre ti y sobre mí cuando el Espíritu viene sobre nosotros. Entonces es la palabra cuando dice: el Espíritu de Dios está sobre ti, por cuanto me ungió, ¿para qué? Para llevar las buenas nuevas. Entonces el Espíritu Santo, cuando tú conectas con el Señor, cuando tú empiezas a seguirlo con sinceridad, Él te restaura y empiezas a enfocarte en el lugar de tu llamado. Él empieza a activar en ti los propósitos. Inherentemente vas a predicar de la palabra. Tu corazón se vuelve un corazón misionero. De repente te ves invitando a todo el mundo a la iglesia. ¿Alguien le ha pasado? A todo el mundo a la iglesia. Y ustedes, oye, vente. Aún no sabrás explicar el Evangelio, todo lo que dije al principio, que a esto tenemos que llegar. Sí, pero no es un estándar sí, es un estándar, perdón. Pero quiero decir, al principio vamos aprendiendo así. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Vivimos con un corazón misionero. Porque Pentecostés no fue un retiro espiritual, sino una activación misionera. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos da el que hablar para invitar a otros. Amén. Una transformación de una vida semejante a Cristo nos llevará inevitablemente a asumir la misión de Cristo. A asumir la misión de Cristo. Y eso es lo que disfrutamos en el nuevo pacto. Vidas que estaban desorientadas, vidas que estaban sin propósito. Al contrario, estaban destruidas. Todos nos hemos acercado a Cristo con una necesidad. Él mismo nos atrajo con cuerdas de amor. Él mismo nos encontró y Él ahora restaura nuestras vidas para un propósito. Tú y yo no estamos hechos para simplemente vivir. Tú y yo no estamos hechos para simplemente ir a la iglesia. Sí, o sea, no es como que el ir a la iglesia ya es como el máximo de sentirme en paz con Dios. No, eso es el inicio. Ese es el principio de todo. Es necesario ir a la iglesia, yo lo necesito. Yo no puedo estar sin estar con mis hermanos y en la presencia de Dios, porque somos el templo de Dios. Pero no es ir a la iglesia el cumplir ya el estándar de ya estoy agradando al Señor. Sí, estás agradando al Señor, pero hay mucho más para ti y para mí. Hay muchísimo más. Tu familia tiene que ser salva. Tus familiares tienen que ser salvos. Hay muchos a tu alrededor que tienen que ser salvos. Y entonces este propósito se activa en nosotros cuando nos conectamos
en nuestro llamado. Y ahora entendemos de que todo lo que hacemos es adoración. Ahora yo voy a trabajar. No, yo voy a adorar. Fíjate, la palabra trabajar, que no lo dije. La palabra trabajar viene del hebreo abodah, que es el mismo concepto que se utiliza para referirse con el mismo significado para adoración. Porque todo lo que hacemos es adorar. Entonces yo ya estoy adorando al Señor en todos los lugares. En mi intimidad yo voy a adorar al Señor. En cómo hablo a mi esposa, yo voy a adorar al Señor. En cómo educo a mis hijos, en cómo camino, en cómo trato a mi hermano de la iglesia, en cómo trabajo, yo voy a adorar al Señor. Yo voy a participar de la comunión del cuerpo de Cristo que me bendice y bendigo. Yo voy a dejar que Cristo sea transformado en mí. Empezamos a vivir un propósito eterno que luego nos envía a predicar la palabra como misioneros de nuestra ciudad. Y esto lo podemos hacer gracias a la gran promesa del Espíritu Santo que está en ti y está en mí si has aceptado al Señor. Yo quiero que tú recuerdes de que tú tienes propósito. Tengas 15 años, tengas 60 años, tienes propósito en Cristo. El Señor no va por edades. Tienes propósito en Cristo. Tienes una vida plena y abundante si crees diariamente en que el Señor es tu Dios y que tú eres su hijo. Tienes una vida plena y abundante en caminar en los propósitos de Dios que tiene para tu vida. Tengas 15, tengas 80. Tengas 20, tengas 40. Tú y yo estamos hechos para darle la gloria al Señor también con nuestras obras. Entonces recuérdate esto, yo no estoy para caminar como las gallinas, picoteando. No, dice la palabra que somos como las águilas. Como las águilas.